Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres y te damos la bienvenida a la sección semanal de herejías bíblicas del Ministerio AK, hoy lunes 15 de septiembre de 2025. El tema de hoy, la cienciología. Desde los tiempos antiguos, el ser humano ha buscado respuestas a las preguntas más profundas de su existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Qué me espera después de la muerte? Estas preguntas, legítimas y grabadas en el corazón por el mismo Creador, han sido terreno fértil tanto para la verdad revelada por Dios como para las mentiras que el enemigo ha sembrado a lo largo de la historia. La cienciología surge precisamente en ese terreno, presentándose como un camino de conocimiento superior y liberación, pero en realidad encierra una de las herejías más sofisticadas de nuestro tiempo. La Biblia nos advierte que el hombre que confía en su propia sabiduría se aparta del verdadero Dios. La cienciología se apoya en razonamientos humanos, en filosofías huecas y en un pseudoconocimiento que se opone frontalmente al Evangelio. Es una herejía porque niega al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, e intenta colocar al ser humano como arquitecto de su destino eterno. Esto no solo constituye un engaño personal, sino también una afrenta directa contra la gloria de Dios, quien no comparte su honra con nadie. Si en vez de seguir esta herejía se eligiera la verdad del Evangelio, el resultado sería opuesto. La persona encontraría descanso en Cristo en lugar de desgaste, libertad en lugar de cadenas, vida eterna en lugar de perdición. Así como una semilla mal sembrada produce fruto dañado, una semilla en buena tierra da fruto abundante. Escoger a Jesús es sembrar en buena tierra. El alma florece, la mente se renueva y el cuerpo encuentra propósito en la voluntad divina. Relación de versículos en contra de esta herejía. Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. La cienciología actúa como esos falsos guías, dirigiendo a las personas a creer en fuerzas, niveles de conciencia y poderes humanos, en lugar de en el Dios verdadero. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. La cienciología llama verdad a la mentira, presentando como luz de conocimiento lo que en realidad son tinieblas espirituales. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Los adeptos de la cienciología buscan su propia cisterna, técnicas humanas y cursos de liberación que no pueden saciar el alma, despreciando a Cristo, fuente de agua viva. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La cienciología convierte al hombre en su propio Dios, exaltando el yo y su supuesta capacidad de salvarse a sí mismo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sus caminos parecen rectos y lógicos, pero terminan en destrucción porque niegan a Cristo. Isaías capítulo 48, versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. La cienciología busca robar la gloria que pertenece solo a Dios, atribuyendo la redención al esfuerzo humano. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. La cienciología toma filosofías del mundo, psicología secular y ocultismo, y las presenta como camino espiritual. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
usan el conocimiento falso como bandera, cuando lo único que libera es la verdad de la palabra. Salmos capítulo 96, versículo 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Sus creencias convierten al yo interior en un ídolo que desplaza al Creador. Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? La cienciología, con prácticas ocultistas y consultas de espíritus del pasado, imita lo que Dios prohíbe. Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La cienciología se presenta como una religión de ayuda y libertad, pero por dentro devora el alma. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Ellos enseñan que hay otros caminos de ascenso espiritual, negando a Cristo como único Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Prometen salvación en sus procesos de claridad, en lugar de reconocer a Jesús como el único mediador. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Exactamente lo que hace la cienciología, filosofía hueca que roba la mirada de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La cienciología predica otro evangelio basado en autorredención, lo que la convierte en anatema. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sus doctrinas no confiesan a Cristo como Señor absoluto, por lo cual no son de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sus enseñanzas son precisamente doctrinas inspiradas por espíritus de engaño. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La cienciología es una herejía destructora, que esclaviza a quienes se someten a sus prácticas. Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Proclaman tener sabiduría superior, pero delante de Dios son necios porque niegan la verdad eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los de la cienciología entran en la categoría de incrédulos e idólatras, que niegan a Cristo y serán juzgados si no se arrepienten. La cienciología no es un camino de luz, sino de tinieblas. Se reviste de lenguaje atractivo, pero niega la obra redentora de Cristo. Quien persista en ella corre el riesgo de perder su alma, de confundir a otros y de vivir bajo el peso de un engaño. Dios llama a apartarse de todo lo que suplante su verdad. Si no corrigen sus pasos, enfrentarán la eternidad separados de su presencia. La advertencia es clara, no hay salvación fuera de Jesucristo. Hoy es el día para arrepentirse y escoger al único Señor y Salvador antes de que sea demasiado tarde. Si te diste cuenta de que has abrazado una doctrina falsa, si tus ojos se han abierto y comprendes que has caminado por senderos peligrosos, no estás solo.
Dios no se complace en la muerte del que se extravía, sino que anhela que todos vengan al arrepentimiento. Hoy puede ser el comienzo de tu verdadero caminar con el Dios verdadero. Hoy no es el fin, hoy es el día en que Dios quiere restaurarte. Levántate y sálvame, pídele al Dios verdadero. Dios te bendiga, Jesús viene pronto. Shalom.